Buenos días a todos. Aquí estoy un día más con vosotros. Un día más, como veis, en el lugar habitual, que es mi pequeño bar, que es la terraza, y fumando eh, un poco de tabaco de pipa. Veréis, ¿de qué quiero hablaros hoy? Hoy quiero hablaros de cómo surgió mm, el tema de la inteligencia o de los estudios sobre inteligencia en España. Eh, Mi aportación tiene el valor de que yo tengo distintas perspectivas, ¿no? Porque tengo la perspectiva desde la cara interior del ejército y también desde fuera, ¿no? Como alumno, sin más. Eh, Aunque he tenido un profesor que siempre me decía que todo punto de vista no es más que la vista de un punto, ¿no? Y tenía razón, al menos en parte, ¿no? Entonces esto es mi pequeño punto de vista que os voy a decir a continuación. Mira, todo comenzó cuando desde Defensa eh, se creó una directiva que era difundir la cultura de seguridad y defensa, la cultura de defensa, entre la ciudadanía española. Bueno, pues dicho y hecho, esa directiva, pues todo el mundo se puso a trabajar en eso. Entonces, desde el Ejército, por ejemplo, desde las Fuerzas Armadas, el Centro Superior de Estudios de la Defensa y el Instituto Español de Estudios Estratégicos se pusieron a crear cursos, a invitar a personal civil, a tratar de difundir en una palabra la cultura de seguridad y defensa. Y desde el CNI se hizo lo mismo, ¿no? En este caso, aplicaron eso al mundo de la inteligencia y entonces crearon lo denominada cultura de inteligencia, cómo difundir la cultura de inteligencia en nuestra sociedad. Este punto que os acabo de decir, como os voy a explicar a continuación, no es un punto baladí, sino es esencial para entender cómo se ha desarrollado el campo de estudio en España. Bueno, entonces estamos en eso, la directiva, imaginaros, acaba de publicar, todo el mundo se pone en marcha a trabajar, a idear cosas sobre cómo difundirla, ¿no? Evidentemente, una de las ideas que tienen es recurrir a la universidad para crear diferentes cursos o formas de colaboración entre las Fuerzas Armadas y la universidad. ¿Qué sucedía? Había un hándicap, no pequeño, y era que todavía quedaba algún rescoldo heredado de aquella situación heredada del posfranquismo, donde ver militares en la universidad era, entre comillas, algo como tabú, ¿no? Y entonces quedaban rescoldos de eso. Y en la universidad pues todavía había gente que no estaba muy de acuerdo. Bueno, eso poco a poco las Fuerzas Armadas fueron introduciéndose mediante cursos y tal. Fue algo que se consiguió, no sin esfuerzo, pero bueno, se consiguió que finalmente las Fuerzas Armadas tuvieran presencia en la universidad. Como siempre, en esta directiva hubo gente a favor y gente en contra, tanto en las mismas Fuerzas Armadas como en el CNI. Que no veían, alguna gente no veía porque esto se tenía que difundir, ni veía nada útil el acercamiento a la sociedad de cuestiones de inteligencia, ni cuestiones de seguridad y defensa. Y entonces hubo, como siempre, pues resistencias, pero en honor a la verdad hubo también gente que ha colaborado desde el principio. Bueno, pues así las cosas, y para centrarnos en lo que se hizo en inteligencia, bueno, el CNI empieza a contactar con diferentes universidades y entre ellas la Universidad Rey Juan Carlos y la Carlos III. Y entonces ahí crean un máster, ¿no? Problema de base que explica parte de las deficiencias y parte del desarrollo posterior del campo de estudio en España. El problema fue que evidentemente a las universidades esto les pilló casi por sorpresa. No había gente, no había profesores experimentados en ese campo de estudio. Las publicaciones eran mínimas. Bueno, había algo de Gustavo Díaz Matei por ahí,
había algo de Diego Navarro, creo, pero muy poquita cosa y siempre de carácter muy general y académico, ¿no? Entonces, no había gente formada en el área. Y entonces, ¿qué sucedió? Tú, para implantar un máster en la universidad, un título propio, según el plan Bolonia, ese máster tiene que ser de carácter profesionalizante. Es decir, es un posgrado que tiene que ser profesional, ¿no? Gran problema. ¿Por qué? Porque esa no era la intención del CNI. La intención del CNI nunca fue formar analistas profesionales, dar a conocer, divulgar la cultura de inteligencia, que son dos cosas muy diferentes. Pero, sin embargo, desde la universidad no podían hacerlo sin darle un perfil profesional. Bueno, pues entonces fue lo que hicieron, le dieron un carácter profesional. Entonces, en la primera edición del máster, pues se vendía el máster como habilitante para la profesión. ¿Qué sucedió aquí? Que bueno, desde un punto de vista del programa, el CNI, si colaboró, se confundió. Es decir, si en ese programa intervino personal de la casa, se confundieron diametralmente, porque era un programa, yo estuve en la primera edición de ese máster. Bueno, yo ya tenía, cuando yo entré en el máster en la primera edición, yo ya había hecho 2 años previamente en el ejército, en un máster de seguridad y defensa, me había especializado en metodología de análisis en inteligencia, ¿no? Entonces yo ya tenía un recorrido. Entonces yo llegué al máster con un recorrido ya, ¿no? ¿Y qué pasaba? Que el máster era algo muy genérico, pero desde luego algo que no formaba analistas. O sea, el 80% de las clases del máster no fueran dedicadas al análisis, fueron dedicadas a temas tangenciales del mundo de la inteligencia, a temas del ámbito de la inteligencia, que si cuestiones legales, que si criptografía, que si, bueno, una serie de cosas que tienen relación, que si clasificación secreta de la información, que tiene relación, pero evidentemente no es analítica, ¿no? Así no formas analistas, ¿no? Y digamos, esta deficiencia se fue arrastrando. ¿Por qué? Veréis, cuando se crearon los programas, evidentemente, ¿qué profesores había? Pues alguno del CNI y profesores, entre comillas, que eran escogidos por los directores del propio máster. Un poco se hacía el programa a partir de lo que podía enseñar cada profesor. Entonces era un programa lógicamente muy deficitario y bueno, ahora ha mejorado, pero tampoco mucho, ¿no creéis que ha mejorado mucho los programas en general? No me quiero referir a ningún máster en concreto. He empezado hablando de este máster porque él está en el origen, fue de los primeros que se puso a la labor, ¿no? Luego surgirían otros, como el de Inteligencia Económica de la Universidad Francisco Vitoria y otros más, ¿no? Pero el de la RI Juan Carlos tiene por mérito haber sido el primero. Yo entiendo también que cuando un máster empieza en estas circunstancias no se le pueden pedir peras al olmo, o sea, no puedes pedir que la primera edición sea perfecta, ni la segunda ni la tercera, porque no lo va a ser. Pero lo cierto es que luego las cosas no fueron como tenían que haber sido, porque hubo cierto afán de protagonismo, de querer seleccionar a los profesores por motivos que nada tienen que ver con lo que ellos saben, sino por motivo de este es mi colega, yo lo selecciono para acá. Luego había personas, bueno, no me gusta hablar de las personas, ¿no? pero para llevar un máster de estas características tú tienes que mostrar empatía, ¿no? Tú tienes que ser empático. Empático no solo con tus amigos, sino con el resto de la gente. ¿Por qué? Porque eso va, no perjudica al máster, sino que suma, no resta, sino que suma, ¿no? Y creo que no han sabido encararlo. Y parte de ese problema lo hemos seguido arrastrando hasta ahora, ¿no? Hasta ahora en los programas, se hacen los programas para los profesores y no al revés. No se escogen profesores para impartir un programa, sino que se hace el programa para los profesores. Y eso, en definitiva,
pues termina con la validez, con la competitividad de los programas, ¿no? Yo siempre he dicho y lo sigo manteniendo que en España tenemos talento suficiente para hacer un programa competitivo a nivel internacional, pero no se hace. No se hace, ¿por qué? Bueno, pues habría que preguntar a las universidades y habría que preguntar a la gente que está involucrada en este tema por qué no se hace así. Bueno, pues os he explicado un poco cómo ha nacido el tema de inteligencia en España y eso era lo que os quería explicar hoy. Hasta luego, chavales.